A medida que pasa el tiempo, que pasan las horas, la reacción del gobierno argentino se vuelve más inadmisible. Un informe sin fuentes. Sí, recordemos que en la conferencia de Timerman y el gobernador de Entre Ríos, Timerman lee un conjunto de datos vinculados con la presunta contaminación de la planta de UPM al río Uruguay. ¿Y de dónde sacó esos datos? Bueno, aún no se sabe. Incluso se contrapone la declaración del director de Medio Ambiente del gobierno argentino 2 horas antes, Musi, que dice que él no tenía los datos. Información, no sabía si UPM contaminaba o no. Luego sale esta información fragmentaria, comentada, interpretada. Esto, en términos de evaluación científica, es la práctica más antirreglamentaria, la práctica más equívoca, la práctica menos convincente. Pero además, proveniente de un gobierno cuya credibilidad en el manejo de datos públicos, de información pública, es tan endeble, tan endeble. Recordemos, el INDEC da cifras que son fictas. El Instituto de Estadística. Exactamente. La Argentina ha sido sancionada por organismos financieros internacionales porque no da algo que es crecientemente importante en el mundo, que es información pública fidedigna. Es decir, a ver, la oposición en Argentina cuestiona los datos de inflación, los datos de desempleo, consideran que los datos manejados por el Estado argentino no se condicen con la realidad. Esto ha significado incluso en los últimos tiempos un golpe bastante fuerte al secretario de Comercio de Argentina, a Moreno, que la justicia lo condenó porque en el pasado sancionó a instituciones privadas que daban datos diferentes al INDEC. Claro, a todas estas desprolijidades, para ser benévolo, se le suma este armado en donde aparece el gobernador de Entre Ríos, reiterémoslo, alguien que se está perfilando como un posible precandidato del círculo kirchnerista, un hombre que de alguna manera es un hombre muy cercano a la presidenta Cristina Fernández, que por otra parte sale en forma inadmisible adjetivando y agraviando al presidente Mujica y haciendo nuevamente referencias equívocas además. Artigas. Artigas. En tercer lugar, más allá de esto, parece cada vez más claro que la manera que el gobierno uruguayo tramitó este asunto no ha sido la mejor y que se inscribe en una estrategia de negociación con la Argentina que finalmente estaba muy bien inspirada pero que ha fracasado. Claro, lo decimos con el diario del lunes y lo decimos aún advirtiendo que fracasa con un interlocutor tan difícil como es el caso argentino. Argentina es un país, decíamos ayer, su política exterior como una clave de política interna. Mucho más en periodos electorales. Lo que está buscando es acumular poder en lo interno. Nosotros advirtamos, la Argentina tiene severos cuestionamientos a su política medioambiental interna. En la Argentina está instalada la práctica del fracking, la práctica de la llamada fractura hidráulica para la obtención de residuos de gas y de petróleo en profundidades del subsuelo, que, por ejemplo, es una práctica fuertemente cuestionada a nivel internacional. En la Argentina los circuitos medioambientales han sido críticos respecto a las políticas públicas del gobierno. Estamos hablando, además, de la calidad del agua de un río que tiene más de 1.500 kilómetros de extensión, de los cuales solamente 500 forman parte de la frontera entre Argentina y Uruguay, y en donde, por otra parte, hay multiplicidad de problemas que exigen un manejo integrado, como lo exige toda la cuenca del Río de la Plata. Sí, el lunes pasado la senadora Lucía Topolansky señalaba cuánto de fósforo vierten al río Uruguay, Brasil y Argentina. Claro, y uno tiende a pensar, bueno, lo que pasa es que aquí el gobierno argentino claramente ha ubicado este asunto no en una discusión científica. Está aquello de calumnia, que algo queda, y está aquello que es tan
tan, en el caso de la política argentina, que es pelear el relato. Bueno, yo instalo un relato, UPM contamina, y bueno, y después lo voy a pelear, claro, y voy a llevar... Después salí a contradecirlo. Exactamente, exactamente. Ahora, evidentemente que este día, esta jornada clave en cuanto a la decisión del gobierno uruguayo. Hasta anoche la decisión era no hacer declaraciones públicas, pero hoy la pregunta que cabe es si Uruguay efectivamente va a tomar la decisión de dar a conocer los informes de la CARU, esos informes que hasta ahora Argentina no daba el visto bueno para liberarlos. Después que Timerman anoche hizo una lectura de datos que no se sabe qué fuente tienen ni de dónde los saca, que el propio Timerman dijera Uruguay rompió el diálogo en forma unilateral. Entonces, no sabemos si de pronto la decisión del gobierno uruguayo en correr de esta jornada es, bueno, señores, acá están los informes. Por cierto, el gobierno uruguayo tiene que ser cauteloso, tiene que actuar con precaución, tiene que actuar con profesionalidad, tiene que enmendar algunos errores de tramitación de estos asuntos, pero tiene que actuar con mucha convicción. Tiene que preservar esto que es un plus de la política uruguaya, que es una decisión soberana del gobierno uruguayo que es respaldada por todo el sistema político. Recordemos que eso en la Argentina casi nunca se da, pero particularmente ahora estamos ante un gobierno que está a menos de elecciones legislativas de medio término en una postura muy difícil, donde va a recibir un remesón muy importante en las urnas. Obviamente no puede exhibir el respaldo de todo el sistema político, entre otras cosas porque su postura no convence, no es convincente hacia el interior. Su postura tiene que ver con un pleito político. Aquí el gobierno tiene que actuar con precaución y con mucha convicción. Y uno de los instrumentos que está, lo reclamaba el gobierno uruguayo desde hace 2 años, es la publicidad del monitoreo conjunto. Bueno, que discutamos en serio, no en términos de pleito del relato, no, que discutamos en serio, bueno, el problema de fondo, que es si contamina o no contamina y quién contamina. Claro, porque después está lo otro, ¿verdad? Es decir, el presidente de la República ha dicho yo voy a autorizar el aumento de la producción, pero también le voy a reclamar a la empresa nuevos estándares de calidad, y habla del fósforo vertido en el agua y de una mayor refrigeración de los vertidos al río Uruguay. Y respecto a esto se ha dicho, bueno, pero la planta de UPM lo ha ofrecido y ha sido la propia Argentina la que ha dicho que no era necesario otra temperatura en los vertidos al río Uruguay. Y ahí está esa contradicción. El gobierno uruguayo ha tenido durante esta administración una estrategia de negociación, una estrategia de acercamiento que lamentablemente ha fracasado. Y ahora debe prepararse para, bueno, un escenario como el de la Corte Internacional de La Haya, y un escenario en donde la Argentina va a tratar de obrar políticamente. Ayer el canciller Héctor Timerman llegó a decir cosas tan agraviantes y tan inadmisibles en el jefe de una diplomacia, como que el vínculo de Uruguay con UPM era el vínculo que ellos habían roto con los fondos buitres. Bueno, son posturas realmente de una desmesura gigantesca. Frente a eso, Uruguay, nuevamente, sin equivocar el rumbo, tiene que hacer predominar lo que ha sido una clave de éxito de su política exterior durante toda su historia, que es la preeminencia del derecho de la comunidad internacional sobre la política. El gobierno uruguayo no tiene que pelear políticamente con el gobierno argentino, no tiene que pelear políticamente, tiene que atenerse a los caminos del derecho, y si hay que pelear este asunto a nivel de la Corte Internacional de La Haya, como va a haber que hacerlo, tiene que prepararse de la mejor manera para pelear esto en términos de derecho. Y en este caso, bueno, el manejo tiene que ser otro. Tiene que ser mucho menos ingenuo, tiene que ser mucho más profesional. Si nosotros seguimos un poco este itinerario, bueno, el gobierno uruguayo a través del presidente Mujica mostró sus cartas la semana pasada. Obviamente que cuando el presidente da una entrevista a la cadena internacional Bloomberg, donde dice que no va a anticipar su decisión, pero la anticipa. Ya
todo es... Yo te doy si tú me das. Perfecto. Allí estaba anticipando que Pero además el lunes, esa actitud tan inhospitalaria, tan frecuente en el estilo de la presidenta Cristina Fernández, de hablar después del presidente uruguayo y contestarle el discurso al presidente. Enmendarle la plana, de alguna manera. Enmendarle la plana. Contestarle el discurso en Naciones Unidas. Algo que es desleal en cualquier instancia. Si yo estoy hablando contigo y te cuestiono una pregunta, bueno, y si te cuestiona un discurso sabiendo de que tú no puedes volver a hablar, claro, bueno, es una deslealtad manifiesta. Entre presidentes es una práctica inadmisible, no venía al caso. Bueno, ya estaba anticipando lo que finalmente ocurriría, porque además hubo también, todo el mundo lo señala, un episodio posterior a los discursos muy duro, en donde ya se presumía que la reunión entre los cancilleres del martes... del martes entre los cancilleres no iba a dar buenos resultados. Gerardo, y lo otro es el escenario futuro. La presidenta Cristina Fernández tiene 2 años más por delante. En el Uruguay hay elecciones y cualquiera de los candidatos hoy postulados tienen una mala relación con Argentina. Estoy pensando en Tabaré Vázquez, estoy pensando, no con Argentina, vamos a precisar los términos. Esto es muy importante. Sino en particular con la presidenta Cristina Fernández. Y los líderes de la oposición lo mismo. Si el presidente fuera Jorge Larrañaga o Pedro Bordaberry, digo, los que aparecen como liderando las encuestas, también no tienen una muy buena relación con Cristina Fernández, para nada. Curiosamente, quien tiene la imagen de mayor firmeza y dureza frente al gobierno argentino es el candidato favorito de la izquierda, es del doctor Tabaré Vázquez, sí, que de alguna manera en este episodio, en términos de configuración de los perfiles competitivos en la interna, sale fortalecido, porque su estrategia, que de alguna manera había sido una estrategia cuestionada, es una estrategia que el tiempo parece darle la razón. En ese análisis que debería ser mucho más ponderado, porque también advirtamos, una estrategia de dureza, bueno, tampoco dio muchos resultados. Para Uruguay. Tampoco dio muchos resultados. El presidente José Mujica ayer en su discurso señalaba algo también importante, y es que será un próximo gobierno de uruguayo el que tenga que decidir sobre, ahí sí, una planta de producción de celulosa mucho más voluminosa, ubicada, decía el presidente, en la frontera con Brasil, que Argentina ya empezó a cuestionar, y que va a ser escenario esta planta y quizás una próxima planta de disputa con el gobierno argentino de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, se vienen momentos que no difíciles, van a ser, pero sí, de alguna manera vienen a confirmar una circunstancia que ya estaba instalada. El presidente Mujica empezó su administración diciendo: tenemos que reconstruir las relaciones con Argentina. Argentina es un país muy importante para el Uruguay y nosotros vamos en el estribo de Brasil. Bueno, su estrategia es una estrategia que en relación a sus jugadas con la Argentina no ha funcionado. No ha funcionado. De hecho, ya hay un reconocimiento por parte del presidente uruguayo respecto a que, bueno, hay que tratar de no tener problemas con Argentina, pero de Argentina no se puede esperar nada. No se puede esperar nada. Esto tiene que instalarse. Uruguay, por ejemplo, no puede establecer una estrategia energética hacia el futuro dependiendo de Argentina. Dependiendo de Argentina. Por eso la regasificadora... Uruguay la hace de forma unilateral. La hace en forma unilateral. Y más allá de la perspectiva de venta de energía, es una perspectiva de autonomización. Sí. Lo mismo va a tener que ocurrir en buena medida con sus vínculos en otros planos. Nosotros nos olvidamos, este contencioso de UPM es uno de tantos, de una serie de contenciosos bilaterales que son muy firmes, muy fuertes. Los canales, la lucha de puertos, el tema comercial. Los dragados. Los dragados. Entonces, estamos ante una situación en donde, obviamente, la Argentina es un país muy importante para Uruguay, el tema del turismo. Vamos a sufrir esta situación, pero yo creo que es momento de afirmar con mucha convicción, con mucha profesionalidad, con mucha cautela, pero con mucha firmeza, una postura que sea efectivamente una postura nacional. Me parece que es el camino a seguir y hay que hacerlo desde ahora de manera muy firme.
Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles 20:30 y nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Si UPM contaminaba o no, luego sale esta información fragmentaria, comentada, interpretada. Esto, en términos de evaluación científica, es la práctica más antirreglamentaria, la práctica más equívoca, la práctica menos convincente. Pero además, a medida que pasa el tiempo, que pasan las horas, la reacción del gobierno argentino se vuelve más inadmisible. Un informe sin fuentes. Sí, recordemos que en la conferencia de Timerman y el gobernador de Entre Ríos, Timerman lee un conjunto de datos vinculados con la presión crecientemente importante en el mundo, que es información pública fidedigna. Es decir, la oposición en Argentina cuestiona los datos de inflación, los datos de desempleo, consideran que los datos manejados por el Estado argentino no se condicen con la realidad. De un gobierno cuya credibilidad en el manejo de datos públicos, de información pública, es tan endeble, tan endeble. Recordemos, el INDEC da cifras que son fictas. El Instituto de Estadística. Exactamente. La Argentina ha sido sancionada por organismos financieros internacionales porque no da algo que es... La contaminación de la planta de UPM al río Uruguay. ¿Y de dónde sacó esos datos? Bueno, aún no se sabe. Incluso se contrapone la declaración del director de Medio Ambiente del gobierno argentino 2 horas antes, Musi, que dice que él no tenía los datos. Información, no sabía